Nos acompaña ya Rafael Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los desayunos de Televisión Española. Gracias a ustedes por su invitación. En 4 o 5 días, el viernes ya, se reúne el Consejo de Ministros en Barcelona. ¿Hace bien el Gobierno en irse a hacer ese Consejo a Barcelona? ¿Hace bien en tratar de conseguir un encuentro con Torra para hablar? Mira, a mí me parece que el Consejo de Ministros puede reunirse en cualquier parte de España y, por lo tanto, pues está en su legítimo derecho. A mí lo que me parece mal es que hace un mes el señor Marlaska dijera que hacer una manifestación en Alsasua, por ejemplo, a favor de la Guardia Civil era una provocación, ¿no? Que es lo mismo que dicen ahora los CDR sobre este asunto del Consejo de Ministros. A mí no me parece una provocación. A mí lo que me parece una provocación es la actitud del señor Torra, la actitud del Gobierno allí. Es una provocación a todos los demócratas y, por lo tanto, nosotros creemos que esto es con algo con lo que hay que acabar. No se puede seguir manteniendo un presidente de la Generalitat que alienta a los CDRs, que alienta la violencia y que, por cierto, según el señor Sánchez, hace muy poco tiempo era un supremacista, un xenófobo y, por lo tanto, pues yo creo que cualquier reunión con él no tiene sentido en estos momentos. Pero tal como está el patio político, que todo el mundo, por lo menos muchos analistas, dicen que está no solo revuelto, sino tensionado y polarizado, no es bueno de momento si el presidente legal de la Generalitat, no es bueno que el presidente del Gobierno español hable con el presidente de la Generalitat. Mire, eso es lo que el señor Borrell llamaba el otro día la política del ibuprofeno, y hasta el señor Borrell ya se ha dado cuenta que esa política no conduce a ningún sitio. La realidad es que creo que estamos peor que hace un año. Ahora hay cortes de autopistas, ahora se organiza pues frente a un Consejo de Ministros toda una movilización de boicot. Se conocen además, lo cual me sorprende, cuáles son los movimientos, cómo van a actuar los CDR y no se detiene a nadie. Bueno, esto me parece que estamos en una situación en la que hay que tomar ya medidas serias y tiene la posibilidad el señor Sánchez de hacerlo. El problema que tiene es que el señor Sánchez gobierna gracias a los votos del señor Torra. Y este es el problema y la hipoteca que tiene en estos momentos el señor Sánchez y el Gobierno español. De momento en los presupuestos, que es lo que quiere sacar, lo tiene un poco complicado, pero volviendo... Sí, pero ya mandó al señor Iglesias a la cárcel de Lledorens a ver si los negociaba con el señor Oriol. Fíjese usted qué vergüenza. El 155 arreglaría todos los problemas, además se habla de un 155 prolongado en el tiempo, mucho más duro. De momento lo que vemos de la Generalitat son declaraciones, pero de momento solo eso, declaraciones. En el anterior, en el que aplicó Rajoy, fue desde una actuación concreta. Ustedes ahora dicen que ya ni declaración, que hay que actuar. Bueno, mire, es que no son declaraciones cualquiera, son declaraciones en las que el señor Torra les decía aprieta, aprieta, ¿no? Oiga, están instando a la violencia, ¿no? Y luego, por otra parte, no se dan instrucciones a los Mossos para que actúen contundentemente contra gente que tiene de repente pues 20 horas ocupada ni más ni menos que la AP7, que es una de las autovías más importantes de todo Cataluña, una de las autopistas más importantes de toda Cataluña. Por lo tanto, mire, yo creo que es que se le han dado muchísimas oportunidades a los independentistas para volver a la normalidad y me parece que no es el camino que buscan, o por lo menos a las pruebas me remito. Dice Aznar que hace falta, como decía, un 155 profundo, duro, continuado, y dice que no como el de Rajoy, que Rajoy se equivocó. ¿Usted cree que Rajoy se equivocó al aplicar tarde, en su opinión, o en la opinión de Aznar, el 155 y en un corto espacio de tiempo? Mira, nosotros, Xavi, lo que intentamos fue aplicar una medida constitucional inédita de una forma clara, contundente y con consenso. Y tuvimos que alcanzar un acuerdo con otras formaciones políticas. El PSOE nos puso unas condiciones, era, por ejemplo, intervenir en TV3, y Ciudadanos nos puso otra, y era ir de forma inmediata a elecciones en Cataluña porque las encuestas le estaban bien a ellos. Bueno, oiga, nosotros tuvimos que hacer eso. ¿Fue suficiente? Pues creo que no fue suficiente. ¿Generó frustración? Sí, generó frustración. ¿Actuaron bien todos? Pues no, yo no creo que actuaran bien todos. A mí me pareció que Ciudadanos debía de haber sido más ambicioso y después de haber ganado las elecciones debía de haberse presentado a una sesión de investidura. Nunca nos ha explicado por qué no quisieron ir a una sesión de investidura, aunque fuera para perder. No era la primera vez que se iba a una sesión de investidura para perder después de haber ganado unas elecciones, pero hubiera sido un símbolo. Oiga, es evidente que eso no ha servido para nada.
porque ahí tenemos lo que hay, ¿no? Y yo insisto, la situación cada vez va a peor. El desafío contra las instituciones es cada vez mayor, contra el Constitucional, contra el Supremo, contra la Justicia, contra las propias instituciones generales del Estado y el propio Gobierno. Y lo que no puede hacer el señor Sánchez es seguir metiendo la cabeza debajo del agujero por la sencilla razón de que necesita los votos de los independentistas cada día para poder mantenerse atornillado al sillón. Eso es lo que no entiendo, y nosotros lo que le estamos diciendo, oiga, convoque unas elecciones o si no aplique un 155 ya, porque en Irlanda hubo una especie de 155, se recordará usted, y mire, pues la situación se calmó, se apaciguó, volvió la lealtad institucional, que es lo que han roto los independentistas. ¿Cree que se calmaría la situación con un 155 en Cataluña o dispararía más el sentimiento independentista? Pues mire, yo recuerdo que cuando fuimos y aplicamos la ley de partidos en el País Vasco, ¿no?, y legalizamos Batasuna, todo el mundo nos decía que aquello iba a ser un desastre y que iba a acabar tal. Bien, allá había atentados. Sí, bueno, había atentados, pero lo aplicamos y la gente nos decía esto, ¿no? Oiga, esto se va a montar aquí y no vea usted la que se va a montar. Luego aplicamos el 155 y también nos dijo, oiga, no, ya verán ustedes la que se va a organizar, ¿no? Y bueno, pues al final no se montó. Lo que sí ha pasado en Cataluña es que las empresas más importantes de Cataluña se han ido. Es que la inversión se ha destruido, la inversión privada, ¿no?, allí. Y es que esto ya empieza a tener una grave influencia sobre la situación de los ciudadanos y sobre los servicios públicos. Lo hemos visto en las últimas manifestaciones en Cataluña. Y eso me parece que hay que ponerle remedio, porque la mayoría de los ciudadanos de Cataluña pues no se merecen esto, ¿no? Le comentaba antes las palabras de Aznar. Parece que cada vez escuchamos más el relato de Aznar. ¿Está recuperando las tendencias sobre el Partido Popular? Mire, serán ustedes los que yo a Aznar le he oído durante todo este tiempo muchas veces y opinar y dar sus opiniones, y es una persona libre y hay que escucharle. Ha sido una persona que ha sido presidente del gobierno, además ha sido un gran presidente del gobierno, unas veces acierta y otras veces no, pero esta especie de demonización que pretenden hacer algunos sobre Aznar como si fuera aquí no sé. Yo solo le digo unas declaraciones de él de hace unas horas o de hace un par de días. Sí. Dice, Vox no es un partido antisistema, Podemos sí lo es, y se refiere al Partido Socialista Obrero Español de Sánchez como un partido que no es constitucionalista. ¿Está de acuerdo con todo eso? Mire, yo creo que hay partidos que en estos momentos están cuestionando la Constitución, ¿no? Vox lo está haciendo, pero también lo está haciendo Podemos. Pero a mí lo que me ocurre, no, mira, a mí lo que me sorprende es que haya escándalo por parte de la izquierda ante cuando hay un partido, ¿no?, que pone en solfa la Constitución, especialmente el Estado autonómico, y no lo haya cuando hay otros que están allí, que gobiernan, que son de extrema izquierda y que ponen en cuestión, por ejemplo, la monarquía, que es una institución constitucional, y la propia Constitución, y las resoluciones de los tribunales a diario, o la propia arquitectura constitucional. Entonces, esto es lo que a mí me sorprende. Entonces, yo lo que pido es sencillamente que las mismas reglas sean para todos. Si se habla de extrema derecha, pues que podamos hablar de extrema izquierda. Lo que no puede ser es que aquí se demonice a unas personas y a otras no, ¿no? ¿El Vox es extrema derecha? Yo creo que sí, yo creo que están a la derecha más extrema, sí, más radical. ¿Y eso no puede perjudicar la imagen del Partido Popular de perder parte por el sector de centro-derecha, negociando con él para entrar en Andalucía? Bueno, nosotros estamos negociando en Andalucía con Ciudadanos. De hecho, esta tarde nos vamos a reunir con Ciudadanos precisamente para ver si somos capaces de producir el cambio que necesita Andalucía después de 37 años. Yo soy diputado por Almería, yo sé lo que es allí tener un régimen a diario, ¿no?, que ha controlado todas las instituciones y que se ha metido en el entramado social y ha creado además una administración paralela, no para mejorar los servicios, sino para obtener los peores ratios en resultados de servicios públicos de sanidad, de educación o de dependencia de toda España. Por lo tanto, el cambio es necesario y nosotros vamos a hacer un gran pacto, y espero que así lo consigamos, y cuanto antes mejor, con Ciudadanos, y con esa mayoría tendremos 47, ¿verdad? Y luego intentaremos que haya un gobierno estable. Y, oiga, si el Partido Socialista cree que Vox es el demonio, pues lo tiene muy fácil, absténgase.
y deje que gobierne pues los que creo que tenemos no solo posibilidades, sino que creo que es lo que desean la mayoría de los andaluces. Pero claro, es que el gobierno se ha pegado una importante bofetada. Es el peor resultado del Partido Socialista en la historia de la democracia en Andalucía, y también el peor resultado no solo del Partido Socialista, sino del Partido Socialista más la suma de la extrema izquierda. Nunca jamás habían tenido unos resultados así. Yo recuerdo que en Almería nunca habían tenido 4 escaños entre los dos. Esta vez lo han tenido de 12, de 12. Esto ni en los peores tiempos. Pero 12 también ha perdido el Partido Popular, ha pasado de 50 a 26, 24 en 2 legislaturas. ¿No reflexionan ustedes también sobre eso? El batacazo del PP también ha sido importante. Si nosotros reflexionamos, nosotros hemos perdido 7 en los últimos comicios. El PSOE ha perdido 14. Mire, nosotros tuvimos 50 escaños y no nos dejaron gobernar y ganamos las elecciones del 12. Y a mí me choca que los que no nos dejaron, cuando ganamos con 50, 5 de la mayoría absoluta, ahora que tienen 33, digan que tienen que gobernar ellos. Y es verdad que han ganado las elecciones. Y yo sería partidario de que pudiéramos formalizar un acuerdo en toda España, ¿verdad?, para que quien gane, gobierne. Pero el problema es que hay algunos que esto solo lo piden o se acuerdan de esto cuando son ellos los que ganan pero no tienen mayoría para gobernar. Aquí están gobernando el señor Sánchez con los independentistas, ha tenido el voto de los de Bildu, ha tenido el voto y tiene el voto de los de Podemos, y aquí no ha sido motivo de escándalo por parte de la izquierda. Sí, yo lo que pido es que la gente tenga reglas para todos, porque también nosotros presentamos una iniciativa, recordarás, Xavier, hace muy poco en el Congreso, para pedir que en elecciones municipales fuéramos a la lista mayoritaria y lo hiciéramos a 2 vueltas. Era lo que nos pidió el PSOE hace algún tiempo. Oiga, votaron todos en contra. Entonces, oiga, reglas para todos. Dos ¿no? cuestiones. Lo que no puede ser es que unos pretendan que los demás juguemos con los pies atados, ¿no? 2 cuestiones antes de ceder el turno a los compañeros. Volviendo a la de Andalucía, decía, bueno, en Andalucía estamos negociando con Ciudadanos, sí, pero también han hablado con Vox. Eso le ha molestado bastante a Ciudadanos. Vox, que habla de suprimir parlamentos autonómicos, suprimir autonomías, prohibir partidos políticos independentistas, derogar la ley contra la violencia de género. ¿Le ha molestado a Ciudadanos, parece ser, esa negociación al mismo tiempo con Vox? Bueno, mire, también hay otros que quieren derogar la monarquía, que quieren romper España, que se van a las cárceles a negociar los presupuestos generales del Estado. Bueno, nosotros tenemos que hablar con mucha gente. Yo he sido portavoz de un grupo parlamentario y he tenido en un sistema en el que tenemos las mayorías que tenemos. Oiga, y yo he hablado con el señor Errejón y he hablado con la señora Montero. Es que hablar tiene sentido cuando lo que pretendes es tener mayorías suficientes y estables. Y oiga, claro que vamos a hablar con Vox. Tienen 12 escaños, han sacado 400.000 votos en Andalucía. Y no son 400.000 peligrosos fascistas, ¿no? Sí, es verdad que dicen que quieren acabar con las autonomías, pero mire, se han presentado las elecciones autonómicas. Bueno, yo he visto a gente que antes o cuando no estaban en el sistema hablaban de la casta y estas cosas. Y ya les ve usted con chalés ahí en Galapagar y piscinas y protegidos por la Guardia Civil 24 horas. Así que, bueno, mire, esto son cosas que suceden, hay que tenerlas en cuenta. Nosotros hemos hecho una reflexión sobre qué es lo que ha sucedido, vamos a tomar y estamos tomando decisiones creo que importantes, hemos renovado el liderazgo, tenemos un gran líder en Pablo Casado. Creo que tenemos posibilidades de recuperar el favor de la mayoría de los ciudadanos españoles y muy especialmente de aquellos que nos votaron, Xavier, alguna vez, y que no deben de arrepentirse porque nosotros dimos una gran transformación a este país, sacamos al país de la crisis, creamos 2.800.000 empleos y creo que hemos situado a España en una situación positiva, aunque evidentemente sí le queda cosas hacer. Son 4 tertulianos. A 2 minutos para pregunta y contestar, no más, desde luego, si no, no da tiempo a todos. Sí, voy a volver a Cataluña. Usted ha dicho que, acaba de decirle a Xavi Fortes, que en el País Vasco, por ejemplo, se aplicó la ley de partidos, que todo el mundo decía que se iba a montar un lío. Bueno, la ley de partidos se aplicó con un consenso amplísimo, o sea, estaban todos los partidos constitucionalistas. El propio Partido Nacionalista Vasco estaba dividido, había quien no le pareció mal, y luego estaba como mar de fondo el terrorismo, o sea, sobre todo se aplicó porque era la violencia unida a la política, por eso se aplicó, y además hilando muy fino
y con una ley muy, muy, muy cuidada, y con muchos problemas judiciales para que pasara. Bueno, el 155 que se aplicó hace un año fue un 155 muy tasado, muy limitado en el tiempo y con un consenso amplísimo. Entonces yo tengo la impresión, cuando ustedes plantean ahora el 155 sin argumentar nada más, me suena a campaña electoral. Entonces, porque pienso que ese 155 indefinido creo que puede ser un desastre para Cataluña. O sea, lo pienso sinceramente, porque no veo que ustedes en este tema fino digan este 155 va a ser así y esperamos esto y esto y esto. A mí me suena campaña electoral, no sé cómo le suena a usted. Mire, yo respeto, Luis, su opinión, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Yo creo que podemos recuperar mecanismos legislativos que pueden hacer, por ejemplo, que no se vuelva a producir una situación de un referéndum ilegal. Recordará usted que teníamos una reforma en el Código Penal que fue derogado en la época de Zapatero, ¿no? Porque fue una de las exigencias de Esquerra Republicana en su momento, que ya estaba en el planteamiento de lo que sucedió después. Y este ha sido el problema. El problema es que aquí no nos hemos tomado determinadas amenazas en serio. Y ahora ha llegado el momento de decir basta. Y el problema, Luis, es que hay muchos españoles que están hartos ya. Entonces, cuando surgen movimientos más radicales en la defensa de España, de la bandera, de otras cosas, tenemos que pensar por qué sucede eso. Quizás no hayamos hecho las cosas de forma debida y adecuada. Quizás el 155 tendría que haber sido una respuesta más contundente en el tiempo. Ya fue contundente. Fíjate, Luis, aquello consistió ni más ni menos por primera vez en democracia que disolver un parlamento, disolver un gobierno, acabar con las embajadas y cambiar la dirección de una administración. Pero es verdad que fue de forma en funciones, para hacer un gobierno en funciones. La gente nos pedía, oiga, y cambien ustedes las leyes de educación, y nos lo pedía Ciudadanos en el Congreso, oiga, que es que esto no se puede hacer, porque eso se hace en el Parlamento catalán. Entonces, yo sí creo que hay cosas que se tienen que hacer, porque no haberlas hecho ha generado precisamente una reacción frente a la política que hemos venido emprendiendo a lo largo de este tiempo. Y por lo tanto, yo creo que hay que cambiarlo. Tenemos que ir con un poco más de brevedad en las preguntas y en las, sí, voy a en las intentarlo. respuestas. Estamos conociendo la investigación judicial sobre la estructura que se había montado policial para, por un lado, investigar adversarios políticos y, por otro, bueno, pues para tapar pruebas del caso Gürtel, investigando y utilizando al chofer del señor Bárcenas para robar documentos del señor Bárcenas, etcétera. Bueno, hay compañeros suyos, el señor Cosidó, portavoz en el Senado, está el señor Fernández Díaz. ¿Usted cree que debería asumirse alguna responsabilidad a la espera de lo que diga finalmente la justicia, pero desde el punto de vista político no es suficientemente grave lo que estamos conociendo? Pues mire, usted lo ha dicho, a la espera de lo que diga la justicia. Estamos ante funcionamientos de las cloacas. También he visto que hay un juez, el señor Garzón, que empezó la instrucción del Gürtel y que ha sido imputado por un juzgado por decir o conocer o trasconocer, ¿verdad?, que toda la instrucción de ese caso fue una conspiración en la que participó gente del gobierno, en la que participó gente de la justicia, gente de la Audiencia Nacional. Oiga, dejemos funcionar los tribunales. Las personas afectadas han desmentido que existiera ese tipo de operaciones. Y yo no voy a entrar en cómo funciona la policía o cómo funcionan los confidentes, pero yo le garantizo que desde el Partido Popular no hubo ninguna instrucción para hacer ninguna policía política ni producir delitos por parte de servicios secretos o de agentes especiales o de confidentes. Eso sí se lo puedo asegurar porque los responsables a los que usted ha hecho mención pues lo han desmentido. Oiga, vamos a ver grabaciones del propio exministro del Interior, Fernández Díaz, hablando bueno, mire de usted, recordará usted, ¿verdad?, que eso fue juzgado en un tribunal, ¿verdad?, que determinó que aquellas conversaciones habían sido manipuladas. Entonces, vamos a ver si somos capaces, ¿verdad?, de discernir qué es lo que sucede en realidad, ¿no? Porque a veces un buen titular no puede eludir el contenido de las noticias, y en este caso, al que usted ha hecho referencia, ha habido una sentencia de un tribunal ya, en este caso el Tribunal Supremo. Marisa Cruz. Sí, señor Hernando. Marisa. Yo quería preguntarle muy brevemente, ¿qué le parece la sugerencia, por cierto, de algunos dirigentes del PSOE, de abrir el debate acerca de la ilegalización de las fuerzas independentistas?
Bueno, esto lo he visto en palabras del señor Lambán y del señor García Page, ¿no? A mí me parece que las cosas no hay que hacerlas con carácter oportunistas. Yo creo que hay una ley de partidos que contempla la posibilidad de ilegalizar ya organizaciones políticas como se hizo con Batasuna, que instrumentalizan la violencia y que la alientan, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es instar a la Fiscalía General del Estado para que lo haga. Yo creo que hay una asociación juvenil que se llama RAN que tiene que ser ilegalizada, que hay unos grupos, estos CDRs, que tienen que ser ilegalizados y que esa ilegalización puede salpicar evidentemente a la CUP, que está detrás de toda esa estructura. Por lo tanto, yo creo que tenemos mecanismos en el Estado de Derecho suficiente para hacer frente a este desafío. Y luego habrá que ver qué es lo que están haciendo otras fundaciones, ¿no? ¿Cuál es la actividad de Òmnium Cultural en Cataluña? ¿Cuál es la actividad de la ANC? Oiga, pero insisto, claro que hay que ajustar nuestro Estado de Derecho con reformas a la situación. Lo que no puede ser es que, bueno, el señor Lambán ahora como interesa, el señor Page digan esto y cuando algo de esto dijo el señor Casado, ya ve usted la que le cayó, le dieron una somanta de palos y le llamaron de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues oiga, a veces pues resulta que el señor Casado llevaba razón, como en el tema de la inmigración. Perdón. Sí. Última pregunta, Yolanda. Buenos días. Hoy hemos conocido varias encuestas y casi todas ellas tienen algo en común y es en lo que se refiere a su partido, al PP, y es que hay bastante sangría de votos mientras crece Vox. ¿Cuál es la estrategia de su partido para evitar que siga manteniéndose esta sangría? En unas hay más sangría y en otras hay menos, ¿no? Hay una que da sangría para todos, ¿no? Y si usted contempla lo que ha pasado en Andalucía, yo conozco muy bien Almería, donde ha quedado tercera fuerza política Vox. Vox no solo ha recogido votos de centro-derecha o de la derecha, como quería y creía que iba a suceder el Partido Socialista y la señora Susana Díaz, que con esto pensaba que nos iba a desgastar al PP. Esta formación política ha cogido también votos de otras formaciones políticas. Ha cogido votos, y eso lo ven las encuestas, del Partido Socialista. También ha recogido votos de Podemos y también algunos de Ciudadanos. Yo he ido por los pueblos de Almería y las estructuras que tenía locales Ciudadanos ahora están en Vox, porque en muchas ocasiones estas personas estaban en Ciudadanos porque pensaba que nosotros éramos muy flojos. Ahora, como hay otro que es teóricamente, entre comillas, pues más contundente, pues se van a esa. Entonces, bueno, mire, claro que tenemos que pensar todo esto, pero al final en Andalucía las encuestas decían unas cosas y sucedieron otras. No hubo sorpaso de Ciudadanos, el Partido Socialista, que le daban 47, se quedó en 33, cosechando el peor resultado de la historia, y Podemos se metió un importante batacazo, que tenían 20 escaños, se quedaron en 17 y perdieron 300.000 votos. Así que, mire, vamos a ver si somos capaces de analizar coherentemente esto, el proceso político que sufre y que tiene en estos momentos España, una situación política mucho más fragmentada todavía, y yo lo que confío es que los ciudadanos se den cuenta de que esta fragmentación no es buena para el conjunto del país. Aquí lo dejamos, estamos ya casi fuera de tiempo. Rafael Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los desayunos de Televisión Española. Gracias a ustedes y buenos días.